Satyavati, la madre de Vyasa, en una vida previa había sido una apsara. ¿Quiénes eran las apsaras? Las apsaras eran unas ninfas, unas semidiosas maravillosas, hermosas y sensuales, cuya tarea era seducir a aquellos reyes que se estaban tornando demasiado poderosos aquí en la tierra. Ellas eran empleadas de Indra, el dios Indra, el dios de las tormentas, de los relámpagos, ¿no? Cuya arma, por supuesto, es el relámpago. Indra, que era un dios celoso, un dios con falencias humanas, se preocupaba mucho cuando algún rey por allí empezaba a tener mucho poder, a tener mucho carisma, a tener mucho renombre, porque entonces él pensaba que tal rey podía en algún futuro, en alguna otra vida, disputarle su reinado, el reinado de Indra en el cielo. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hacía Indra? Recurría a las apsaras y las hacía ir a seducir a estos reyes. Una de estas apsaras fue maldita por un vidente al cual sedujo, y la maldición consistió en que tuvo que nacer en su siguiente vida, porque acuérdense, para la mitología hindú son solamente 8 los inmortales que están liberados del renacer, que están liberados del tener que volver a encarnar y a reencarnar una y otra vez. Entre paréntesis, Vyasa es uno de esos 8 inmortales que ya no necesitan renacer nunca más. Bueno, por eso mismo, estas semidiosas, las apsaras, aún siendo diosas, cada cierto tiempo están obligadas a nacer, a renacer de otra manera, a reencarnar. Y esta apsara fue condenada, fue maldita, mejor dicho, a nacer como una humana, como una mujer muy bella, muy seductora, tan seductora como una apsara de verdad, pero solo que mortal. Y habiendo nacido como mortal, fue condenada a seducir sabios mortales como él. A mí me da mucho que pensar samsara, este ciclo eterno, imperecedero de renaceres, esta necesidad a la que estamos sujetos por ser habitantes de este universo, a reencarnar, a volver a nacer, a tener otras vidas, a tener más de una vida, a tener múltiples vidas. Vidas que van a seguir reproduciéndose eternamente en distintas situaciones, en distintas circunstancias, con distintos parentescos, con distintas redes de amores y de amistades, de rivalidades y de enemistades, por la eternidad, salvo que pasemos a ser uno de los únicos 8 privilegiados que hasta el día de hoy han conseguido liberarse del ciclo del samsara y ya no tener que volver a renacer nunca más. ¿Cómo es que ellos se han logrado liberar? Es una buena pregunta. Y la respuesta a esa pregunta es la que nos permite entender un poquito la lógica del samsara. ¿Cuál es la lógica del samsara? ¿Cuál es su significado? ¿Cuál es su sentido? Metámonos en esto. Está muy relacionado samsara con otra noción fundamental del pensamiento clásico hindú, que es la de karma. Los resultados, las consecuencias y también los antecedentes, las razones, las causas de la acción.
ante lo que a mí me sucede, ante lo que yo estoy haciendo en el momento presente, yo tengo la necesidad, según el pensamiento hindú, si voy a ser responsable, si me voy a hacer cargo de karma, y por lo tanto, si voy a poder entender un poquitito cómo estoy inscrito, cómo está inscrita mi vida dentro de samsara, dentro del ciclo de renaceres, de nuevas vidas, yo tengo que atender a dos preguntas. La pregunta número uno es preguntarme cuál puede ser la lógica anterior o la lógica externa, la lógica que yo no puedo percibir directamente, que explique, que me permita entender esto que me está sucediendo en este momento, que me permita entender mi momento actual, mi acción actual. Yo podré contarme el cuento de que yo voy a hacer esta acción que estoy haciendo ahora porque, por ejemplo, yo soy muy generoso y yo quiero transmitir conocimientos y yo quiero enseñar y yo quiero que todos ustedes se vayan para la casa más contentos y más iluminados y más sabios y con más conocimientos y más admirados con estas culturas como la hindú. Pero una atención sobre karma me invitaría a mí a reflexionar sobre cuál puede ser la causa, cuál puede ser el antecedente, cuál puede ser el contexto mayor que hace que yo hoy día esté llamado, esté convocado por una fuerza irresistible, por una pasión irresistible, como dice nuestro querido amigo Gabriel Bunster, a enseñar el Mahabharata. ¿Qué puede haber sucedido antes, en otras vidas, que haga que sea para mí hoy en día un llamado irresistible, este llamado a presentarme ante ustedes, a enseñar? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Y no tenemos por qué devolvernos, ¿no es cierto?, en el ciclo del tiempo, demasiados centenares o miles de años. Podemos devolvernos décadas y pensar, ¿qué ha sucedido contigo, Enzo, a través de estos últimos 60 años? ¿Cuántas vidas has vivido tú en estos últimos 60 años? ¿Qué responsabilidad pueden tener estas vidas que tú has vivido en estos últimos 60 años en esta decisión de hoy de ser un profesor de Mahabharata o de Shakespeare o de Rousseau o del desaprender o del pensamiento chino o de Confucio? La mirada para atrás y también la mirada ampliada, el contexto mayor. ¿En qué contexto mayor? ¿En qué bigger picture, como dicen los gringos? ¿En qué cuadro mayor puede estar inscrita mi vida que haga que yo esté dedicándole tiempo, pasión, pensamiento, corazón a este esfuerzo de enseñar? Esa es la primera pregunta de Karman. La segunda pregunta de Karman es, ante esta acción, detenerse a pensar cuáles pueden ser las consecuencias de esta acción. ¿Qué puede eso significar para adelante? Para otras vidas. Para otras vidas. Tanto vida tuya como vidas de otros. Y entonces
Karma es eso. Karma es la lógica de las causas y de las consecuencias de la acción. En cada momento, en el presente, mi acción tiene causas que la anteceden o causas que la explican desde un contexto mayor, en el mismo presente en el cual estamos, sin necesidad de tener que remontarse al pasado. Puede ser, por ejemplo, que yo quiera impresionar a alguien, ¿no es cierto? O a más de alguien. Y eso sea una causa de mi necesidad de hoy enseñar. Segundo, preguntarme cuáles pueden ser las consecuencias para adelante, y para adelante, y para adelante, por una parte, y también cuáles pueden ser las consecuencias en este mismo momento presente, pero en el contexto mayor, para cada uno de ustedes, aquí y ahora, de esta iniciativa mía de enseñar. Y bueno, el enseñar es una acción blanda, es una acción que nosotros podríamos decir positiva. Pero ¿qué pasa si hay acciones que pueden tener consecuencias negativas? Tanto para otras vidas distintas de la mía, actuales, como para mi propia vida. Entonces karma y samsara, estas dos nociones interconectadas, se hacen cargo de este tema. Y la idea, fíjense, esta idea que yo encuentro bastante maravillosa del pensamiento hindú, es de que los antecedentes de la acción, los factores explicativos de la acción, vienen de muy lejos, están muy multiplicados, y las consecuencias de la acción, lo que va a suceder a continuación, como fruto, como producto de tu acción, es eterno. Es eterno. Y uno tiene que hacerse cargo de la eternidad de ese resultado de tu acción. Esa es la reflexión que está en el corazón del pensamiento hindú con respecto a samsara y a karma. Hacernos cargo de las consecuencias de la acción para siempre, pero no por la vía del premio en algún paraíso que se mantiene siempre igual, ni de un castigo en algún infierno que también se mantiene siempre igual, sino que en proceso constante, un constante renovarse de esta necesidad de irse haciendo cargo de la acción y de los resultados de la acción. Y si tú lo piensas de esa manera, es posible, fíjense, aceptar la lógica de que yo voy a vivir eternamente en los resultados de mi acción. Y de que ya estoy viviendo eternamente de resultados de otra acción. Gracias.